Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo gravitatorio, la ley de Newton de gravitación universal. Empezaremos haciendo un breve recorrido por la figura de Isaac Newton, que nace en 1642 y muere en 1727. Nace en Woolsthorpe, en Lincolnshire, en 1642, como hemos dicho. Estudia en la Universidad de Cambridge, en donde tuvo que trabajar para pagarse sus estudios. Se graduó en 1665 y se orientó hacia la investigación en física y matemáticas. A los 27 años ya tenía una cátedra en su universidad. Fue uno de los protagonistas de la llamada Revolución Científica del siglo XVII. Su obra más importante fue Los Principia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra publicó las 3 leyes fundamentales del movimiento y la ley de gravitación universal. Como profesor en Cambridge, se enfrentó a los abusos del Papa Jacobo II contra la universidad, lo que lo llevó a aceptar un escaño en el Parlamento resultante de la Gloriosa Revolución. En 1703 fue nombrado presidente de la Royal Society. En 1705 recibió el título de caballero y, como hemos dicho, en 1727 fallecía en Londres, siendo enterrado en la abadía de Westminster. Una de las contribuciones más importantes de Newton a la ciencia es la ley de gravitación universal. En 1678 publicó Los Principia. Allí se describía la interacción que se establece entre dos masas. La fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, siendo el módulo de la fuerza una constante de proporcionalidad G mayúscula, la constante de gravitación universal, que multiplica al producto de las masas, de ahí la proporcionalidad directa con ese producto, y divide el cuadrado de la distancia. Newton no fue capaz de identificar el valor de G, la constante de gravitación universal. El valor lo determinó Cavendish utilizando una balanza de torsión. Consiste en un dispositivo en el cual dos masas cuelgan equilibradas de una fibra de torsión en la cual hay un espejo que nos va a permitir medir el ángulo de torsión. De este modo, mediante un haz de luz que incide en el espejo, su reflexión la podemos ver en una escala que situamos en un determinado punto. Si acercamos dos masas a cada uno de los dos lados de estas, una por un lado, otra por el otro, se va a producir una rotación de manera que al girar el espejo, la luz incidente va a variar el ángulo de manera que podemos leer el punto de incidencia en nuestra escala. De este modo, y efectuando sucesivas mediciones, Cavendish obtuvo el valor de G, 6,67 por 10 elevado a menos 11, Newton metro cuadrado, partido kilogramo cuadrado. Vamos a estudiar el uso de la ley de gravitación universal en el caso de sistemas en los cuales las masas están alineadas. Se tratará de sistemas unidimensionales. Veamos el siguiente ejemplo. La Tierra y la Luna tienen masas respectivamente de 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos y 7,349 por 10 elevado a 22 kilogramos. En un cierto instante, la distancia que separa sus centros es de 384.403 kilómetros. Determina el punto de la recta que las une, en el que debemos colocar una masa de 300 kilos para que permanezca en equilibrio debido a la atracción de ambos cuerpos. Este es nuestro sistema. Tenemos la Tierra y la Luna separados por una distancia de 384.403 kilómetros. Pretendemos poner el cuerpo en cierto punto, tal que sometido a la fuerza de atracción de la Tierra, determinado por G, masa de la Tierra, masa del cuerpo en cuestión partido distancia al cuadrado, a la Tierra, al centro de la Tierra, esta fuerza se equilibre con la que ejerce la Luna, determinada por G, masa de la Luna, masa del cuerpo en cuestión,
partido la distancia a la Luna elevada al cuadrado. Tengamos en cuenta que si la distancia que separa el cuerpo de la Luna es d, la que separa el cuerpo de la Tierra será el resto hasta los 384.403 kilómetros, es decir, esta distancia total menos d. Si a continuación igualamos los módulos de ambas fuerzas, obtenemos la siguiente expresión. En ella podemos simplificar g y la masa del cuerpo en cuestión. Observa que la distancia que vamos a calcular no depende de la masa del cuerpo. Nos dijeron una masa de 300 kilogramos, el comportamiento va a ser el mismo de esta masa de 300 kilogramos que otra masa de cualquier otro valor que queramos. Agruparemos los términos a continuación. Masa de la Tierra partido masa de la Luna. En la expresión este término vendrá dividiendo al otro lado y este cuadrado irá multiplicando al lado derecho. De este modo tenemos esta expresión. Si a continuación hacemos la raíz cuadrada en ambos lados, la raíz cuadrada del término de la derecha anulará estos cuadrados. De manera que vamos a obtener esta expresión. Sustituiremos los valores de las masas de la Tierra y la Luna, operaremos para obtener esta distancia, que tenga en cuenta que tal como hemos planteado nuestro ejercicio, d es la distancia que separa el punto en cuestión de la Luna. Si queremos la distancia que separa este punto de la Tierra, basta con hacer 384.403 kilómetros menos d. Ten en cuenta también que hemos mantenido la unidad kilómetro, dado que las unidades del sistema internacional que contenían g desaparecieron al simplificarla. De manera que, manteniendo las masas de la Tierra y la Luna con la misma unidad, esa unidad se simplificará y las unidades que calcularemos para d serán las que salgan de los 384.403 kilómetros. Por tanto, 38.361 kilómetros es la distancia desde el punto en cuestión hasta la Luna. En este punto, el cuerpo estará en equilibrio debido a las dos fuerzas gravitatorias. Si trabajamos en sistemas bidimensionales, es decir, en el plano, o tridimensionales en el espacio, el tratamiento deberá ser diferente. En este caso, conocemos el valor de la fuerza que experimenta la masa m minúscula debido a la acción de m mayúscula. Este módulo será g por el producto de las dos masas dividido la distancia al cuadrado, pero la distancia es el módulo del vector de posición de la masa m minúscula con respecto a m mayúscula. Si queremos la expresión vectorial de la fuerza, tendremos que multiplicar este módulo por el vector unitario en la dirección de f. Observa que la fuerza es atractiva. La ley de gravitación universal establece que las masas siempre se atraen. Y ten en cuenta que el vector de posición de m minúscula con respecto a m mayúscula tiene sentido contrario al de la fuerza que buscamos. Por tanto, el vector que vamos a introducir como vector unitario en la dirección de f será el mismo vector unitario que determina la posición de m minúscula con respecto a m mayúscula, pero cambiado de signo, dado que sus orientaciones tienen sentidos contrarios. Por tanto, si entramos en la expresión en donde contemplamos el módulo de la fuerza y a continuación el vector unitario del vector de posición m minúscula con respecto al m mayúscula, el que está dibujado en amarillo en la figura, observa que necesitamos introducir el signo menos para cambiar su sentido, lo cual hacemos en la parte delantera de la expresión. Con lo cual tenemos por una parte que la fuerza que buscamos es paralela al vector r, de ahí que trabajemos con el mismo vector unitario que el correspondiente al vector r, pero hablamos de vectores que tienen sentido contrario y por tanto introducimos el signo menos, dado que el vector unitario que necesitamos no es el vector que estamos escribiendo, sino este cambiado de signo. Con lo cual el signo negativo que precede a la expresión será el debido al cambio de sentido de f con respecto al vector r. Si a continuación escribimos ese vector unitario como el vector dividido su módulo, ten en cuenta que este módulo del denominador pasa a engrosar esta expresión en donde aparecía el propio módulo elevado al cuadrado, de manera que la expresión final contendrá ese módulo elevado al cubo. Por tanto, la fuerza que experimenta la masa m minúscula debido a la acción de la masa m mayúscula
será menos g, el producto de las masas, dividirá el módulo del vector de posición de m minúscula con respecto a m mayúscula elevado al cubo, es decir, la distancia al cubo, y multiplicará el vector de posición de m minúscula con respecto a m mayúscula. Esta expresión se corresponde con la fuerza que soporta una masa debido a la acción de una segunda. Pero si hubiera terceras cargas en presencia de estas cargas adicionales ejercerían una fuerza también sobre la masa m minúscula. Para calcularla, aplicaríamos el principio de superposición. En un sistema de n masas puntuales, la fuerza que experimenta una de ellas es igual a la suma de todas las fuerzas de interacción con cada una de las demás. Es decir, las fuerzas serían independientes, calcularíamos las fuerzas independientemente unas de otras y sumaríamos todas para determinar la fuerza que soporta la masa m minúscula debido a la acción de todas las demás. Todo esto lo podríamos resumir en esta expresión. La fuerza que soporta la masa I sería la suma para todas las demás masas que hay en el sistema de la expresión menos g, el producto de la masa en cuestión con todas las demás, dividido la distancia que separa esa masa de todas las demás al cubo, es decir, el módulo del vector de posición de esa masa con respecto a las demás al cubo, por el vector que determina la posición de esa masa con respecto a las demás. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.